Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días donde se encuentre. Mi nombre es Patricia Vélez Macal y soy la directora de Generaciones en Acción. Hoy es un día muy especial porque celebramos a la comunidad afrolatina. El tema de hoy es Conociendo a la comunidad afrolatina. Fíjense que en el mes de febrero es el mes de la historia afroestadounidense. Y el día de hoy tenemos un panel de expertas donde vamos a conversar, vamos a hablar sobre las comunidades afrolatinas y también vamos a ver qué huella han dejado en nuestras comunidades, qué son todos aquellos aspectos donde han contribuido y también quién es su gente, qué son parte de nosotras, cómo aprender de esto. Así que es tan importante que usted se quede hasta el final, que si tienen preguntas o sugerencias las escriba, vamos a tener espacio para esto. Quiero contarles quién es Generaciones en Acción. Generaciones en Acción este año, en junio, vamos a cumplir 6 años. En estos 6 años hemos hecho más de 185 entrenamientos presenciales y también por internet como este. Hemos escrito 2 publicaciones, un libro de mujeres y un libro de hombres, historias de diferentes compañeras y compañeros de 12 diferentes países. También hacemos muchas actividades al aire libre, donde invitamos a los abuelitos y hasta a los bebés vienen con nosotras y nosotros. Y otra parte fundamental de Generaciones en Acción es el arte y cultura, porque pensamos que el arte también cura, nos sana y estar en comunidad, hacer arte, aprender juntos es parte de nuestra filosofía y parte de nuestro camino. Así que estamos muy orgullosos de estar. Ustedes nos pueden visitar en nuestras páginas www.generacionesenaccion.org. Por favor, también estos webinars van a ser grabados, siempre están en nuestro canal de YouTube y también puede ir a Instagram. Pero antes de pasar a este tema tan hermoso, nos encantaría invitar a la compañera Juana Rosa Cabero, que nos va a dar una síntesis, un breve resumen de lo que significa conocer a la comunidad afrolatina. Y después vamos a empezar con preguntas y luego invitamos a todos a que se unan a Zoom, a que se unan a Facebook y ustedes pueden hacer sus preguntas también y vamos a las cámaras para que ustedes hagan sus preguntas. Así que bienvenida Juana, la palabra es para ti. Muchas gracias por esta invitación. Yo soy Juana Rosa Cabero, afroperuana específicamente, y deseo simplemente dar un poco de estadísticas para poder darnos a todos como una base de comprensión de los afrolatinos. Hay estimados que entre 10 a 15 millones de africanos que fueron sacados de África y traídos, ¿no? a las Américas, fue casi 10 a 15 millones de personas, de estas personas, entre 1450 a 1870. Y de eso, 95% de ellos fueron traídos al Caribe y a lo que es América Latina o América Española en aquel entonces. Son 95%. Para eso significa que el 95% de esos africanos llegaron a lo que es Latinoamérica. Entre México o al sur de Miami, todo hasta Argentina. De ese 95% también sabemos que casi el 40% fue a Brasil y el otro 17% al resto de España, latinoamericana, pero lo que fue Spanish America, y el otro 40% al Caribe. Ese fue como la primera, donde primeramente trajeron a estas personas de descendencia africana. Después de eso, como en los comienzos del 1900, fue otra
migración que ocurrió, especialmente cuando se vio que las plantaciones de azúcar, pero también de petróleo, y otro 500,000 de africanos, otra migración ocurrió a Cuba, a Venezuela, Panamá y Costa Rica, al resultado de compañías americanas haciendo este tipo de nuevos negocios en Latinoamérica. Vimos ahí dos épocas donde fue una migración forzada de personas de descendencia africana en Latinoamérica. En los Estados Unidos específicamente, vemos que el census nos dice que básicamente hay estimadamente el 24% de personas que se identifican como latinos o hispanos son afro-latinos. Y dentro de la comunidad latina en los Estados Unidos también tenemos que reconocer que tenemos dentro de nuestra comunidad un racismo también que existe. Y entonces hay bastantes personas que, aunque no se identifican como afro-latinos, pero sí son de descendencia afro-latina. No sé si tal vez los panelistas van a hablar, pero nosotros también sabemos que en bastantes países como México, en Dominica Republicana también, a veces no hay categorizaciones dentro de los censos de esos países también para identificar a las personas de descendencia africana. Entonces, a veces se va perdiendo, ¿no? Pero no es porque no existimos, ¿no? Y aquí en los Estados Unidos también estamos viendo que está creciendo la población afro-latina por varias razones, ¿no? A consecuencia de la migración, ¿no? Y también de las consecuencias especialmente con el cambio del medio ambiente, y esos cambios a veces, casi siempre, impactan primero a las comunidades indígenas y a las comunidades africanas. Pero también estamos viendo en los Estados Unidos una gran, donde estamos viendo entre la comunidad afroamericana y la comunidad latina, afroamericanos que son latinos y afrolatinos, ¿no? Dentro del contexto de los Estados Unidos también es una identidad un poco diferente, ¿no? Pero que existe de igual. Entonces está creciendo. Es importante reconocer que hay afroamericanos, afrolatinos en México, en Argentina, cuando vemos de la música, ¿no? Hasta de la música en todos estos países, una influencia que es una influencia africana. Y se debe de reconocer y celebrar, pero al mismo tiempo no confundir con lo que es latinidad, que hay algo específico en la afro identidad de nuestras comunidades en Latinoamérica. Yo creo que eso es importante reconocer, y también reconocer aquí en los Estados Unidos que tenemos que identificar a la comunidad afrolatina, y simplemente voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo como una mujer de afrolatina, si voy a un hospital, ¿no? Me van a reconocer como una persona, me van a black, ¿no? Afroamericana. Y si yo soy una persona que tal vez recién ha inmigrado a los Estados Unidos y no hablo inglés, entonces me van a ofrecer información en inglés o en español, y eso puede impactar después, el nivel de o la condición de el cuidado médico que voy a recibir. Eso es importante también reconocer que dentro de nuestra comunidad tenemos bastantes idiomas, pero como nosotros somos representados aquí en los Estados Unidos, también es una diferencia que tenemos que reconocer, porque dentro de los Estados Unidos hay personas que pueden presentarse como afroamericanos, pero hablan español, ¿no? Y eso también es importante, que tengamos programas como estos que reconocen y también
reconocer eso dentro de nuestros sistemas de salud y también de participación cívica también. So, 10 a 15 millones de africanos llegaron aquí a estas tierras hace ya casi 500 años. Muchísimas gracias, Juana Rosa Cavero, por este resumen tan importante para que aprendamos sobre nuestra comunidad afro-latina. Y me gustaría también honrar a estas tres compañeras, Janet Arelis Quesada, Juana Rosa Cavero, Navila Sosa, que están en diferentes partes de los Estados Unidos. Una está en Los Ángeles, en Denver, en Arizona, y son aliadas y compañeras también de poder como generaciones aprender juntos. Voy a empezar con la primera pregunta. Recuerden que también ustedes pueden hacer preguntas y sugerencias, así que va a haber el tiempo también para eso. Y cada una de las panelistas también, por favor, que se presente. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Que se presenten, por favor, brevemente y ya empezamos el panel. Vamos a empezar con Janet, por favor. ¿Quieres presentarte, Janet? Sí, me llamo Janet Arelis Quesada. Si quieres referirte a mí con un pronombre, es ella. Y soy hija de padres negros inmigrantes de la República Dominicana. Vivo en Pasadena, California. Esa soy yo. Muchas gracias. Buenas noches, Navila Sosa. Pronombres ella y ellas. Soy un merequetengue, como dicen, padre español y madre dominicana y guatemalteca. Si miran a mi familia es como las Naciones Unidas, sabemos súper negritos y morenos y blanquitos y todo. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y Rosa, por favor. Soy Juana Rosa, afroperuana. Mis padres son de Perú, los dos son peruanos. Muchísimas gracias. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Y esta pregunta es muy personal, es ¿cómo tú defines y vives la afrolatinidad en tu contexto individual? Bueno, estos son mis familiares de parte de mi mamá y de mi papá. Mi tía mayor tiene 91 años. Ella vive en El Ceibo, en la República Dominicana. Mi papá falleció en el 2020. Su familia es de la capital, pero también de la Romana, de la República Dominicana. Entonces, la afrolatinidad para mí son mis raíces. Como hija de inmigrantes, a veces al principio no conocía muchas de las historias de mi familia y como yo creo que las compañeras también van a hablar de esto, no me veía en la televisión, en la radio. Muchas veces no entendía quién era yo y no entendía mi historia porque no se enseñaba en la escuela tampoco. Entonces, el camino a entender quién era y el camino a entender mis raíces y mis historias ha sido largo, pero me ha encantado. Siempre estoy indagando, investigando, conociendo más. Mi identidad es mi espiritualidad también. Practico Lukumi, que es una práctica afrocubana que empezó en Nigeria y se ha extendido por el mundo. Hay diferentes prácticas en Cuba, también existen prácticas en Haití, también en la República Dominicana, también en Brasil. Se llaman de diferentes nombres, candomblé, vodún, pero están relacionadas y son ricas y eso también es parte de mi identidad. Y eso es como yo defino la afrolatinidad. Durante esta charla, muchas veces, a veces voy a decir afrolatines, y cuando estoy hablando de la comunidad en sí, uso esa palabra para incluir a personas que no se definen como hombre ni mujer, porque hay personas queer y trans en nuestras comunidades y yo soy una de ellas. Yo soy una mujer queer, lesbiana, y eso también es parte de mi identidad afro. Entonces, esa soy yo.
Eso es como defino mi afrolatinidad. Es algo que me da mucho orgullo, mucha felicidad y estoy feliz que ya se está hablando más porque en el pasado no se hablaba mucho y pienso que es importante para los niños, las niñas, los niñes que están creciendo ahora, que son de que son afrolatines, que sepan más de sus identidades y su historia para que empiecen todo con fuerza. Eso es todo. Por favor, Juana Rosa. ¿Cómo tú defines y vives la afrolatinidad en tu contexto individual? Si puedes quitar tu mute, por favor. Ahí está. No puedo hacer un screen share. Ok, bueno. Porque también tenía unas fotos, pero para mí, mi afroidentidad, en mi familia yo pensaba que todo el mundo eran negros. Todo el mundo es, todos los latinos son negros. Era algo súper común, obviamente, en nuestras familias. He venido acá especialmente cuando vine a la universidad, que me di cuenta, la primera, cuando alguien me dijo, yo dije, oh, mi familia es de Perú. Y me respondieron, ¿y dónde en África es Perú? Yo dije, yo me confundí, hasta yo me confundí. Yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo? Y es que bastante gente no tenía ni idea que en Latinoamérica hay tantos personas afrodescendientes, ¿no? Y entonces para mí yo lo veo como algo básico, ¿no? La comida, la música, la familia, es parte de mi afroidentidad, ¿no? Es parte de quién soy, y yo creo, y yo siempre lo veo algo que nosotros como comunidades afrodescendientes hemos aportado tanto a lo que es latinidad. Música, como tú dijiste, Janet, la religión, la comida. Tú vas a hablar de comida peruana y no hablar de la comida africana. No puedes simplemente, ¿no? Y especialmente si vas a Brasil y hablar de la música, hablar de reggaetón ahorita, ¿no? Y no reconocer a la gente de afrodescendientes de Latinoamérica. Entonces, no sé, yo lo veo como algo importante, súper básico, y que todos debemos de reconocer. Y básico, fundamental sería la mejor palabra, yo creo, ¿no? Algo fundamental a lo que es latinidad. Muchas gracias, Juana Rosa. No sé si quieres compartir algo. Decías, ya puedes compartir. Oh, a ver. Okay, I can do the screen share here. Y muchas gracias por gracias. compartir, compañeras. Puedo poner, okay. All right. Nomás para que vean rapidito a mi familia. Creo que es aquí, my screen. Ok, sí. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok, ahí pueden ver. Mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo y mis niños. Pero como pueden ver, ¿no? La familia es una combinación y especialmente para mis hijos, ellos van a ver esto y van a decir, así es mi familia, ¿no? Y no es nada diferente, y mis tíos y mis tías hablan español, y ahí estamos con mis abuelos, que los enterramos aquí en los Estados Unidos, porque ya toda la familia ha inmigrado acá, pero también la inmigración a los Estados Unidos es aún otra capa, otro layer a nuestra historia. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Nabila. Sí, lo mío es divertido, en el sentido de que yo nunca pensé que era diferente, porque como dijo Juana y dijo Janet, mi familia es tan diversa y ya vemos súper morenos y súper blancos,
Fue hasta que empecé yo a pensar en raza, cuando estuve estudiando en Estados Unidos, pues, en high school, elementary, todo, la secundaria y todo eso, que la gente empezaba a preguntarme cosas de que por qué mi pelo era diferente y por qué mi español era diferente y por qué no me miraba como una latina si es que yo hablaba español. Entonces fue que yo empecé a preguntar, ¿y qué soy yo? Y en aquel entonces la palabra afrolatina no era algo que usábamos, pero tal vez yo ya me sentía así. O sea, yo nunca pensé que yo era afrolatina o que yo era, solo sabía que yo era hija de mis papás y mis papás son de, de países diferentes y vinieron acá, inmigrantes los dos, nos vieron acá a los tres, a mis hermanos y a mí. Entonces yo jamás nunca he definido quién soy a base de decir, bueno, yo soy latina o solo soy afro-latina o soy una persona de tez obscura con pelo raro. O sea, nunca he pensado en eso. Es como lo vivo, como dijo Juana, es en mi comida, es en la música, es en el sabor. Eh, y siento que yo explico más a la gente que es nacida acá, a afroamericanos, que a gente latinoamericana. En Latinoamérica uno dice moreno, negro, y son palabras que a veces no las entendemos. Pero acá yo siento que he educado más a mi esposo, que es afroamericano, que no creía cuando conoció a primos y a tías porque él no pensaba que había gente morena, gente negra en países latinoamericanos. Entonces yo siento que así es como yo lo vivo, auténticamente sin pensarlo, hasta que me vienen esas tristes realidades que a veces tengo que explicar por qué mi pelo es diferente, o por qué sueno diferente, o por qué mi nariz es grande, o cosas así. Pero sí. Muchísimas gracias y qué hermoso compartir, ¿verdad? Que al final de todo son nombres que se han creado, los mismos humanos, pero en sí todos somos humanos. La segunda pregunta es, ¿qué es algo que te gustaría compartir con los Latinx sobre la afrolatinidad? Como dijo Nabila, ¿qué es algo que te gustaría el día de hoy compartir con todas las personas? Okay. No sé si lo pueden ver porque las palabras son bien chiquitas y esto lo estoy tratando de desarrollar a base de un académico que se llama Ibrahim X. Kendi, que escribió algo acerca de, él hizo una mesa o así un table a donde estaba enseñando la diferencia entre un pensamiento de segregación, un pensamiento asimilista y un pensamiento antirracista, que quiere decir que es lo mejor cuando una persona practica el antirracismo, está asegurándose que está viviendo de una manera y creando sistemas, estructuras, escuelas, ciudades, estados, naciones, organizaciones que practican no ser racista, porque es bien difícil no ser racista, porque en este mundo, cuando respiramos, cuando abrimos los ojos, estamos en un mundo racista, estamos en un mundo que fundamentalmente todas las cosas que estamos viviendo fueron creadas por un sistema racista y siempre lo estamos experimentando y viviendo y sufriéndolo y participando en ello, queremos o no queremos. Entonces yo estoy tratando de pensar en las cosas que él hizo en esa mesa y lo hice pensando en las personas latinas que he conocido en mi vida. Entonces, este es mi intento. Una cosa que pasa con los latines hacia las personas afro-latines es que nos tratan o nos hacen sentir como otros, ¿verdad? Otros, otras. Por ejemplo, yo he tenido experiencias donde las personas me dicen, pues tú tienes que tener ritmo porque eres negra. Es un prejuicio, es una manera de pensar, generalizar acerca de mí, que me hace sentir mal.
y lo he vivido muchas veces en la universidad, en diferentes lugares. O dicen, he oído, oh, tu pelo no es profesional, tu pelo. Porque los estándares de belleza se basan en una idea de latinidad que no incluye a las personas afrolatinas como yo, entonces no incluyen al pelo que se ve como el mío, como de mis compañeras, etc. Esos son prejuicios personales, donde las personas pueden herir con su forma de pensar y su forma de expresarse hacia una persona personalmente. También hay esta otra cosa que es minimizar. No sé si ustedes se dieron cuenta cuando había esta película que se llamaba In the Heights, que hizo Lin-Manuel Miranda, y hubo una controversia, una polémica, porque la compañía que hizo la película, las personas que estaban a cargo de buscar actores y actrices, no se enfocaron en pensar, bueno, estamos hablando de un vecindario, Washington Heights, en Nueva York, que históricamente, bueno, ha pasado por muchas etapas, pero definitivamente Washington Heights es Quisqueya Heights, donde están, Quisqueya es un nombre de la República Dominicana, es el nombre taíno, ¿verdad? De la isla. Y allá en Washington Heights hay muchos dominicanos, y muchos dominicanos, si ustedes vieron las fotos de los dominicanos que son parte de mi familia, se ven así. Como dice Navila, hay dominicanos de tez blanca, etcétera, pero hay una diversidad, pero la mayoría somos negros. Entonces, en esa película no hicieron el trabajo de incluir actores, actrices que tenían tez negra, y hubo una polémica. Entonces, habían unas personas latinas que no son afrolatines que estaban diciendo, bueno, ¿por qué no pueden solo apoyar la película? Porque un logro para un latino es un logro para todos. Pero es excluir y minimizar lo que estábamos diciendo muchas personas, que era que, ¿por qué no hicieron su trabajo? Y ¿por qué no representaron la realidad del vecindario? ¿Y por qué no hicieron el más allá de enseñar la diversidad de nuestra latinidad, incluyendo a las personas afro-latinas? O también en minimizar, dicen, bueno, ustedes cuando están hablando de la afro-latinidad, quieren estar aparte, quieren dividirnos, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no solo aceptan la etiqueta latina y no ponerle el afro? Es una manera también cuando generalizan, y como dijo mi compañera de Perú, Juana, hay 134 millones de personas en Latinoamérica, Caribe, que pueden identificarse como de descendencia afro. Entonces, hay muchas personas. También aquí en los Estados Unidos somos muchas personas de varios países. Ya aquí en este panel, ¿verdad? Hay personas de diferentes países y expresiones y identidades, experiencias. Entonces, generalizar tampoco es bueno y minimizar. En ese caso, esas dos cosas se pueden ver en interacciones personales. O sea, mi vecino me puede hacer eso, o yo puedo ir a la universidad y mi profesor me dice algo así, o estoy en las redes sociales, estoy hablando de esta película y una persona, amiga mía en las redes sociales, me dice estas cosas. Esas son cosas personales o interacciones personales. Pero para ser antirracista no es solo trabajar en los perjuicios personales, pero también en las estructuras. Unas maneras de pensar cómo se puede trabajar eso es decir, hacer preguntas. ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestras escuelas, nuestras ciudades, nuestros estados estén diseñados de una manera que incluyan a personas afrolatines? Y como dicen mis compañeras, ¿cómo podemos asegurarnos que cuando estamos, por ejemplo, diseñando una respuesta a la pandemia de COVID, por ejemplo, o cómo asegurarnos que los folletos incluyan personas afrolatines, que pensemos en las específicas cosas que pueden pasar entre nuestras comunidades, ya sean por los países de donde venimos, incluir la manera de hablar el español de cada país para que la gente se sienta incluida y para que no haga un impacto dañino en nuestra salud por ser excluidos. Y también cómo podemos celebrar la afrolatinidad, no solo
en un mes al año. Son cosas que podemos cambiar en la estructura. ¿Cómo asegurarnos que en las organizaciones abramos más espacios para incluir personas afro-latinas en las juntas, en las mesas directivas, en los lugares de poder? Esa es una manera diferente y distinta de trabajar este tema, trabajándola desde el nivel de las estructuras y diseñando un mundo mejor para todas y todos y todes. Eso es todo. Hoy sí quería decir que Juana me recordó algo cuando estaba hablando de mi identidad afro-latina. A mí me encanta el mangú dominicano, que es plátano verde, que lo majan y le ponen aceite de oliva, cebollas, y se come con, mi favorito es queso frito, pero también se come con salchichón en la República Dominicana, que se come con huevo y le dicen los 3 golpes del desayuno favorito de mucha gente. Pues ese mangú es fufu. Eso mismo lo hacen en Nigeria y le dicen fufu. En muchos otros países donde hay esa influencia de las personas que fueron esclavizadas, que se trajeron de Nigeria y del oeste de África, se come este tipo de comida, solo tiene diferentes nombres. Eso también es parte de la identidad afrolatina mía. Muchas gracias. Y qué tan importante, estamos aprendiendo muchísimo. Gracias. Juana Rosa. Sí, thank you. Lo que acabas de decir hay tanto ahí. Y, borrar la identidad de afro-latinos en decir, bueno, todos somos latinos, ¿no? Es algo que en verdad comienza a herir un poco, ¿no? Y después comienza a irritar. Porque no reconoce nuestras experiencias, no reconoce y no celebra las diferencias, y no reconoce lo que hemos aportado, ¿no? Lo que hemos construido en Latinoamérica, lo que hemos construido aquí en los Estados Unidos. I'm sorry. Está bien. Muchas gracias. No, hermanas. Entonces, estas son las consecuencias de niños. Pero entonces no reconoce las experiencias y comienza a borrar. Y a veces, especialmente cuando decimos, oh, bueno, nosotros somos una mezcla, ¿no? De indígenas, españoles y africanos. Sí, pero las experiencias de los africanos y las consecuencias y esas condiciones que se han construido en esos sistemas que han limitado las posibilidades y las oportunidades, especialmente para personas de descendencia africana y de descendencia indígena, eso se tiene de reconocer y eventualmente debemos de ver esas cosas y tratar de resolverlas, ¿no? Como acá en los Estados Unidos, cuando hacemos cosas como de affirmative action, es reconocer que le hemos quitado oportunidades a nuestras comunidades. Entonces, yo creo que cuando vi, por ejemplo, in the Heights, y decían, oh, pero, un ratito, yeah. Y decían, bueno, debemos de celebrarlo. Y yo dije, borrar mi existencia de una película y borrar mi existencia y dando esa oportunidad para que todos vean esa película, no es algo de celebrar. Y es algo para, en verdad, decir que cuando comenzamos a borrar la historia y comenzamos a borrar personas, eventualmente ya esas historias no se van a decir. Y para mí, entonces, estamos borrando la existencia de mis abuelos, estamos borrando la existencia de mis papás, y ahí es donde viene ese problema. Simplemente decir, todos somos iguales, significa que comenzamos a borrar un poco de quién soy yo y de dónde venimos, ¿no? Y como tú dijiste, Janet, ¿por qué no sabemos que esa comida viene de dónde viene, ¿no? Ya después de tantas generaciones simplemente se ha borrado. Y yo no puedo decir dónde en África mi familia ha venido.
Right? La única manera que yo voy a saber de dónde hemos venido es por las comidas, por el baile, por la música, y yo tener que hacer mis propios estudios. Y eso no es justo tampoco, ¿no? Esa historia se debió de haber escrito siempre y ya debió haber sido algo básico. Gracias, Juana. Yo siento que sí hay algo que me gustaría compartir con la gente que no es afrolatina sobre la afrolatinidad, es que sean un poquito más curiosos y que escuchen las historias de la gente como nosotras y como nosotros y como nosotres, que son llenas de sorpresas y de alegría. Yo creo que cada una de nosotras ha tal vez experimentado, sea por nosotros o sea por familia extendida, las tristes realidades de cuando una persona es de tez morena o negra en cualquier parte del mundo, sea en Estados Unidos, sea en Latinoamérica, y que las personas latinas digan que no hay racismo en Latinoamérica es mentira. Tal vez no se llama eso, tal vez no sé, la palabra racismo no existe, pero sí hay. Es colorism, eh, y es el color. Entre más blanca, entre más facciones europeas, más bonita es la persona. Al punto de Janet, al punto de Juana, que vemos a nivel mundial como cuando quieren a una persona morena, escogen una persona tal vez que sea, como se dice en inglés, racial ambiguous, que sea ambiguo, que parezca un poquito rara, que tenga facciones, pero que no sea 100% negra, o que sea de tez un poquito oscura, pero que sea, no sé, venezolana, pero blanca, no, igual. Entonces yo le digo a la gente latina, sí existe el racismo. Tal vez no le llamamos eso, pero existe. Pregunten, ven a la persona más oscura en su familia o indígena y les aseguro que hay racismo, que se han burlado de esa persona. Entonces les digo, sean curiosos y y aprendamos de la vida de la gente morena en Latinoamérica, de los negros en Latinoamérica. Muchas gracias. Estoy tan orgullosa, me siento tan orgullosa. Y hablando de la alegría y dignidad, que muchas veces no lo aprendimos, o sea, lo hemos aprendido a través de los años y el proceso. La tercera pregunta es, ¿de qué se sienten orgullosas individualmente de la afrolatinidad? ¿De qué te sientes tú orgullosa, Janet? Bueno, hice esta compilación de fotos. Ahí está Gwen Ifill, que hasta que ella murió definitivamente, supe que tenía un familiar de Panamá. O sea, ahora mismo se me olvida si fue el papá o la mamá, pero ella era una periodista que yo admiraba bastante en PBS, que llegó a un nivel grande en esa estación, dando noticias mundiales y me impresionó. Y yo la veía mucho porque cuando yo era niña en el Bronx, yo me criaba con la televisión, pues como hija de inmigrantes, no, esa es la manera que trataba de entender la cultura alrededor de mí. Ella fue una de esas personas y después cuando murió me di cuenta que tenía o papá o mamá panameño, también de Barbados, ¿verdad? Caribeña, y me siento orgullosa de una persona que en ese entonces no se hablaba de la afrolatinidad. No sé si ella misma hubiera usado esa palabra para sí misma, pero yo sí la pongo en mi lista de personas que admiro. También está la poeta Elizabeth Acevedo, poeta ex dominicana, y como yo también soy poeta, la admiro bastante y pienso que un día posiblemente voy a poder publicar mis poemas también, y me encanta su insistencia en incluir historias bien fuertes acerca de la afrolatinidad y para niños, ¿verdad? Y para niños, niñas, niñas, porque
como dije al principio, eso es lo que yo quiero, que los pequeñitos, los pequeñites desde el principio entiendan nuestra historia y sepan cómo trabajar para la liberación de todos y todas y todes. Está la Celia Cruz, que ella rompió tantas barreras, e inclusive cuando en su carrera le estaban diciendo, tú no puedes representar la música cubana porque tu tez es muy negra, ¿verdad? Y su vida sigue dando muchos ejemplos porque hicieron una novela en Colombia acerca de su vida y ahí hablaron de ese tema. Entonces, ella es una persona que ha dado mucho que hablar acerca de la afrolatinidad y los prejuicios hacia las personas negras en nuestros países, que sin ella no hubieran existido estas conversaciones porque llegó a un nivel tan grande de su carrera. Mamá Tingo, que está ahí abajo, es una representación de una mujer en la República Dominicana que luchó para los derechos de los campesinos, y yo vengo orgullosamente de mamá campesina del Ceibo. Entonces estoy aprendiendo bastante de historias como de ella, pero como dijo Juana, en mi escuela, cuando estaba estudiando historia, nadie me habló de esto. Y eso es una pena. Yo pienso que se debe hablar más de eso. Y otras, yo también, me encanta la música, entonces Graciela, una mujer que estaba con Mario Bauza, los primeros que pudieron entrar la música afrocubana, estamos hablando de los 40, 50, como El Manicero y otras canciones que Mario Bauza hizo populares, pero Graciela estaba ahí cantando al lado de su hermano y era una mujer afrolatina. Y Susana Baca de Perú, ¿verdad? Me encanta, me fascina. Entonces hay mucho donde uno debe tener bastante orgullo de la afrolatinidad. Eso es lo que quiero compartir. I think I'm next. Yo soy próxima. All right. Lo que me da bastante orgullo es especialmente de la mujer negra, es la perseverancia y la determinación. Y eso yo creo que lo he visto bastante en mi familia. Yo me llamo Juana Rosa porque mis abuelas se llaman Juana y Rosa. Mi mamá, mi papá, bastante creatividad. Pero es bastante común también, ¿no? Entre los latinos. I mean, yo me crié con las historias de ellas, ¿no? Sabes, murieron cuando yo era niña, pero siempre escucho las historias de mujeres súper fuertes, ¿no? Que simplemente se levantaban a trabajar, a hacer lo que tenían que hacer y, criaban a sus hijos también, right? Y que yo siento como esa determinación lo tengo de mis abuelas, pero y lo veo constantemente con todas las mujeres negras que yo trabajo, con quien organizo, ¿no? Si puedo contar con alguien, puede ser con las mujeres dentro de mi comunidad. Yo sé que yo y Navila hemos hecho unas, we've done some stuff, pero sí podemos contar con la perseverancia de la mujer negra. Hay una persona que les dejo, se llama Victoria Santa Cruz. Si tienen tiempo, pueden escuchar su poema, se llama Negra Soy, y habla específicamente, ¿no? Que a veces, yo creo que bastante de niñas negras han pasado por esto, ¿no? El no querer su cabello, no querer su piel, y no entender por qué tampoco no lo quieren, ¿no? El poema dice que al comienzo, ella no quería que le digan negra, ¿no? Porque era algo como penoso y algo que no quería escuchar. Y al final comienza el poema y también comienza con el cajón peruano, que es un ritmo bien fuerte, ¿no? Y comienza a decir, ya, dime negra, ¿y qué?
dime negra, ¿y qué? Y comienza a subir el poema, dime negra, ¿y qué? Porque negra soy. Y todo lo que eso, ¿no? La mujer fuerte, sí, soy negra, ¿no? La mujer que siempre sigue adelante, sí, soy negra. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el problema con decirme negra? Negra soy. Es un poema súper emocionante, pero también yo creo que dice cómo yo también he llegado a quererme a mí misma, ¿no? Y eso espero que no hubiera tomado tanto tiempo, ¿no? Y como dijo Janet, es importante que le digamos a los pequeños que aunque este mundo a veces tiene bastante racismo y este mundo, especialmente en los Estados Unidos, puede ser bastante conflictivo con la raza o asuntos de la raza, es importante que se quieran, ¿no? Y no tome tanto tiempo llegar a ese punto. Gracias, Juana. Orgullosa, primero yo diría de mi mamá. Mi mamá, porque sin ella no estaríamos acá. Y les digo porque mi mamá, morena, negra, se casó con una persona que era blanca y pues la familia, pues, como que dijeron, no, no te puedes casar con una mujer tan negra. Y inmigraron, fue una de las razones por las cuales quisieron venirse ellos a Estados Unidos. Y el orgullo es porque sin ella yo no estaría acá. Y pensando en esa mujer súper fuerte que se levantó y se levanta a las 4 de la mañana para seguir trabajando, es ella. Hay miles de mujeres, millones de mujeres que hacen eso todos los días, porque tienen que, porque desafortunadamente no tienen el apoyo de sus esposos o siempre han sido categorizadas como, bueno, ella es negra, ella es fuerte, ella puede con todo. Pero me siento orgullosa de saber que yo vengo de una madre así. Como dijo Janet, como dijo Juana, tantas mujeres que nos han ayudado a que tengamos hoy este webinar, que Patricia quiso abrir otro espacio para que la gente viniera a aprender. Orgullosa de eso también, de que podemos estar acá nosotras contando historias tan diferentes, pero a la misma vez tan igual. Es un orgullo. Entonces yo siento que eso es lo que más me orgullece de mi identidad. Se me enchina la piel de escucharlas y dice el poema un poquito, de hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero, y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. Ayúdennos, Janet, Juana y Nabila, ayúdennos a que podamos escuchar cómo podemos apoyar y celebrar a los afrolatinos en la comunidad. Creo que es muy importante para las personas que no son afrolatinas que se eduquen de estas historias, ¿verdad? Que hay bastante información en todos los países, ¿verdad? En cada país tiene una historia bien específica acerca de la negritud. En la República Dominicana, como dijo mi compañera Juana, cuando estaba hablando de las estadísticas o cuando estaba viendo las estadísticas, ahí el gobierno especialmente durante Trujillo, empezó y siguió que no hay espacio en el censo donde indicar que uno es negro, ¿verdad? Ahí está la palabra india, mestiza, hay otras palabras, pero no existe la palabra negra en el censo. Entonces, ¿qué hace eso en la República Dominicana? Que quiere decir que, por ejemplo, yo soy parte de la mesa directiva de una organización Vida Afrolatina que está tratando de eliminar la violencia sexual hacia las mujeres negras en la región. Entonces, si no hay en el censo un lugar donde una mujer o un hombre puede marcar que es negra o negro o que son de esta identidad, cuando pasan violencia hacia esas comunidades, no están en las estadísticas. Entonces, no existen recursos que se pueden dar específicamente para combatir esa violencia. Y
Desafortunadamente en la República Dominicana hay un índice grandísimo de violencia hacia la mujer en general, pero no existe esta ayuda específica para la mujer negra que vive esa violencia. Entonces, es importante educarnos de qué está pasando en cada país. Hay otras cosas que podía decir de la República Dominicana, pero me vengo aquí a los Estados Unidos, ¿verdad? La latinidad, yo sé que hay muchas personas que quieren ya dejar atrás la latinidad, ¿verdad? Porque dicen que puede ser dañina, pero yo no soy una de ellas, porque yo siento que cuando yo vengo a un espacio, yo soy una mujer negra, hija de inmigrantes de la República Dominicana, también soy queer, también soy una poeta, también soy una practicante de lucumí, soy capoeirista, soy un montón de cosas. Y yo puedo ser en un espacio a donde necesito usar esa etiqueta de latina para trabajar con otras personas que también quieren usar esa etiqueta para crear poder, yo la uso. Cuando estoy en un espacio donde quiero usar la etiqueta afrolatina para también buscar solidaridad y buscar poder, la uso. Cuando quiero trabajar con otras personas dominicanas, ahí entonces soy dominicana. Cuando soy caribeña y busco otras personas de Haití, de Jamaica, etcétera, para buscar poder. O sea, yo no soy una de esas que quiere destacar esa etiqueta, porque sí a veces se puede usar para tratar de crear cambios. Lo que yo quiero es que todas, todos aprendamos y trabajemos para construir un mundo donde podemos tener la liberación para todas las personas, especialmente las mujeres negras, los hombres negros, las personas negras que viven tanta violencia en este país. Eso sí es importante. Para mí yo diría que reconozcan cómo están siendo en inglés es anti-black, ¿no? En español sería anti-negritud, ¿no? Es algo, y unas cosas que son fácil, que uno puede reconocer en sus propias acciones, es no teniendo un contacto real con personas negras, ¿no? No considerando ellos amigos, evitando compartir espacios con las personas negras. No reconocer los valores o el valor de una persona negra, ¿no? Decir que la esclavitud fue algo mínimo, que la esclavitud no es algo súper importante, eso pasó hace 400 años, ya hemos pasado de eso. Haciendo esas acciones, en verdad estamos proponiendo más racismo dentro de nuestra comunidad. Eso es lo que estoy tratando de decir. Que cuando evitamos tener esas relaciones con personas afroamericanas o personas afrodescendientes, estamos elevando el racismo dentro de nuestra comunidad. Yo diría no hacer esas cosas. Y también no reconociendo el valor y el liderazgo de las personas afroamericanas o afrodescendientes es otra manera de elevar el racismo dentro de nuestra comunidad. Esas son algunas, y esto lo vemos como el libro que Janet estuvo hablando de ese autor, son algunas de esas acciones personales que personas pueden tomar, porque debemos de reconocer que hay acciones que vienen al nivel sistemático por nuestras instituciones, ¿no? Que son bien acá arriba, pero hay acciones que nosotros personalmente estamos haciendo que también están elevando el racismo. Y estas acciones al nivel personal son cosas que inmediatamente podemos resolver, inmediatamente. Y toman tiempo, toman práctica,
pero son cosas que si ustedes en verdad se ponen a conversar con sus familiares de tez más morena, se van a dar cuenta que ellos han pasado por esas experiencias, ¿no? Donde su valor no ha sido reconocido, su liderazgo no ha sido reconocido. Se ha dado cuenta que personas no tienen contacto real con ellos o no los valoran como personas y disminuyen sus experiencias y su historia como algo del pasado. Las consecuencias de la esclavitud, yo las he visto y mis abuelos los han visto, especialmente en Latinoamérica, right? Y eso es ni una generación lejos de mí, ¿no? Eso no es algo que pasó hace 400 años, ¿no? Si yo sé que mis abuelos pasaron por eso, eso simplemente fue hace 60 años, ¿no? Eso no es algo que pasó en el super pasado, es algo que es real y actual. Pueden agarrar esta información from the Latinx Racial Equity Project y también hay otra organización que yo creo que es que yo agarro bastante información, es Afro Resistance, afroresistance.org. Y la misión de Afro Resistance es para educar a personas acerca de el valor y la migración de personas de afrodescendencia en las Américas. Se llama afroresistance.org. Y puedo poner, ahí está. Yep. Yep. En el chat está el nombre. Si yo puedo añadir algo más, que no es mucho, porque yo creo que Janet y Juana hicieron un excelente trabajo, es educarse, sí. La gente tiene que educarse y darse cuenta que hay un problema, que el problema que tenemos de el o sea, la gente racista existe en todos los países y en todas las culturas y en todas las razas. Desafortunadamente, seguimos viendo hasta el día de hoy cómo en Latinoamérica y en Estados Unidos la gente negra, el hombre negro siempre es la persona y la mujer negra que recibe y que siempre sufre más. Entonces, edúquense y den cuenta que hay un problema, que el problema es sistemático y que empieza desde la casa igual. Entonces, el día de mañana usted tiene una conversación con su hijo o su hija y ha usado palabras para clasificar a la gente negra que son derogatorias, ya no lo use. Aprenda el significado de las palabras. ¿Qué significa cuando alguien lo llama por una palabra que usted piensa o no sabe el significado? Educarse con cosas pequeñas y empezar en la casa creo que es algo importante. Y ahí empieza uno, aprendiendo, leyendo. Ahora todo es gratis. Métase a Google, rapidito, 5 minutos. Le aseguro que empezamos. Yo creo que así se empieza. Muchísimas gracias y me imagino esta conversación para que podamos realmente abrir las conversaciones en la casa con usted, que hable con sus nietos, con los abuelitos. Vamos a dar ahora la participación, vamos a abrir las cámaras de nuestros invitados y también le vamos a pedir a Vilma, por favor, que pueda contarnos qué pasó en Facebook, qué nos dijeron. Hubieron preguntas, muchas personas estaban diciendo quiero entrar y no puedo entrar, pero bueno, sus preguntas también las puede hacer por Facebook. Les pedimos a las personas, Vilma, por favor, mientras yo celebro a las personas que entren, ¿nos puedes mencionar qué fueron los comentarios? Claro que sí, solamente quiero reconocer lo maravilloso de este webinar, lo valientes que han sido y esa manera de expresarse con toda la verdad y con toda la fuerza para que eduquemos a nuestros hijos, para que eduquemos a la comunidad, para que enseñemos de qué manera tiene que ser tratada a las personas. Un gran abrazo a ustedes, de verdad, grandes guerreras. Y les cuento que en el Facebook estamos de fiesta porque tenemos gente desde Guatemala. Kevin Peña manda un gran saludo desde Guatemala en el Petén. Tenemos también a Edwin López saludando desde Guatemala. Tenemos a
Ay, se me ha perdido. Tenemos a gente en Long Beach. Tenemos a Silvia Rivera que dice que quiere probar el fufú. Tenemos a Rosalba Naranjo que dice, qué hermoso escucharlas. Tengo el honor de conocer a Janet. Saludos. Sandra Vélez está desde Australia saludándonos y mandándonos un cordial saludo. También tenemos a Fabiola desde Guatemala, Fabiola Diegues, a Ricardo Diegues desde Guatemala. Y así tenemos a personas desde un autobús. Hay una chica que se conectó desde un autobús para escucharnos. Así que des en cuenta, estamos educando. Generaciones en Acción está llevando a cabo esta labor hermosa y maravillosa de educar, de enseñar, de traer a las personas esta maravillosa manera de intercomunicarnos y de una manera intergeneracional. Así que esto es lo que te puedo decir de Facebook. Verdaderamente muy contenta porque la respuesta de nuestra gente ha sido muy linda. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos todos. Ahora hagan sus preguntas, por favor. Ay, perdón, olvidé algo. ¿Alguien quiere la receta del fufu, por favor? Que dicen que cómo se hace porque lo quiere hacer. Así que se los encargo a quien uno lo pueda pasar así rapidito. Muchas gracias, Vilma, y le agradecemos a Vilma, que es nuestra host. Gracias también a las personas de Zoom, Blanca Valdés, Josué, Patricia Obando, Roland Palencia, Elizabeth, Amandita, Mariela. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta en especial a una de nuestras panelistas. ¿A quién le gustaría comentar algo? Porque se trata de que como comunidad también demos lo que pensamos. ¿Quién quisiera decir algo? A ver, Roland. Bienvenido, Roland. Buenas noches. ¿Cómo estás, Janet? Bueno, yo para empezar, yo nací en Guatemala, en Puerto Barrios, Izabal. Y bueno, Puerto Barrios, Izabal está entre Honduras y Belice, ¿no? Entonces, yo nací en un barrio que se llama el barrio Rastro. Y ese barrio es 40-50% de chapines, afrochapines, ¿no? Entonces, pero también es bien diverso. O sea, están desde los más blanquillos hasta los más morenos. Y yo me recuerdo que para mí eso era natural, ¿no? Porque era el vecino y nosotros teníamos una panadería y empleábamos como tal vez 20-25 personas y la mayoría eran del barrio, o sea, eran empleados, eran familias, eran vecinos, o sea, todos estos roles múltiples, ¿no? Entonces, pero sí yo me recuerdo desde pequeño el colorismo, ¿no? Que es nuestra versión de racismo, existía y definitivamente existía para las personas de descendencia africana. Lo que sí me recuerdo, le estaba comentando a Janet que empezamos a hablar cuando para el casamiento de Patty. Le digo, yo extraño todo eso. Yo creo que si yo hubiera inmigrado a Nueva York o a Florida, donde había más una comunidad afrocaribeña, yo me hubiera sentido mucho más en mi ambiente, ¿no? Por la música, la comida. Nosotros tenemos un plato que se llama, una sopa que se llama tapado, que es básicamente, Navila, tú tal vez, es una cosa exquisita que jamás, yo nunca la he probado aquí en los Estados Unidos. Cuando voy a Guatemala, lo primero que busco. Y entonces, toda esa parte de Centroamérica es bastante afro-latina, afro-centroamericana, afro-chapina, afro-catracha, afrotica. Y desafortunadamente, cuando yo fui a Puerto Barrios, tal vez hace unos 10 años, ya casi no había personas, ni aún en el rastro, de descendencia afrochapina, ¿no? Entonces, yo siento de que mucho fue porque, bueno, Belice se independizó, entonces mucha gente se movió a Belice porque se sentían más cómodos en ese ambiente, ¿no? Y muchas personas se vinieron aquí a Los Ángeles, y incluyendo muchas de las personas que nosotros conocíamos. Pero a mí, yo generalmente tengo mucho que hacer. Patricia sabe que yo tengo toda clase de proyectos y este panel no me lo quería fallar. No me lo quería fallar porque me recuerda tanto de mí. Yo vine aquí a los Estados Unidos casi a los 18 años
me recuerda tanto y extraño todo ese ambiente para Navidad. Nosotros no éramos de Jingle Bell, era tambores y salir a la calle y a hacer la fiesta, ¿no? Y todo eso, y no me quería perder ese panel. Así que muchas gracias. La información fue increíble, las experiencias personales increíbles. Y como saben, tenemos que eliminar eso, ¿no? Entonces, tal vez una pregunta sería, ¿cómo podemos nosotros, como individuos de ascendencia latina y como activistas en nuestras comunidades, cómo nosotros podemos empezar? Porque yo a veces no pienso, especialmente aquí en Los Ángeles, ¿no? No pienso acerca de este, ¿cómo se llama? Triángulo indígena, iberoamérico, y africano, ¿no? Yo no pienso en esos días. Entonces, ¿cómo podemos nosotros empezar a inyectar eso aquí en una ciudad que es bastante mesoamericana, ¿no? Es más de descendencia, bueno, en Guatemala nos llamamos latinos, pero en México se dice mestizo. ¿Cómo podemos empezar a inyectar? Y otra cosa, solo antes cuando yo vine a los Estados Unidos, a todas las personas que eran morenas de descendencia africana, yo les hablaba en español. Y se me hizo tan extraño que no hablaran español. Yo dije, ¿pero qué? ¿Por qué no hablan español? Si ahí en mi barrio todos que son morenos de raza y los descendencias africanas hablan español. Y bueno, obviamente en 3-4 días me di cuenta que era otra onda, ¿no? Pero sí me gustaría saber cómo nosotros podemos inyectar conscientemente, constantemente, sistemáticamente, de que somos un triángulo, al menos un triángulo de razas. Aquí, Janet, por favor. Sí, bien, bueno, primero, gracias por estar aquí, Roland, un abrazo. Y estaba pensando en ese triángulo, porque cuando yo antes, en el camino de mi identidad, yo decía, bueno, yo soy de la República Dominicana y ahí somos una mezcla de taíno, africano y español. Pero cuando hice mi Ancestry, me di cuenta que lo taíno era bien pequeño, era menos de un porcentaje, porque tristemente, ¿verdad? Cuando llegó Colón a la República Dominicana, que en ese entonces española, la isla, ¿verdad? Hubo tan grande exterminación de los taínos. Entonces, en realidad, cuando yo estoy viendo mi descendencia, no hay ese triángulo, no hay esos tres. Existe más Congo, Mali, Nigeria, ahora no me voy a recordar todo. Y es España y Portugal. Entonces ya estoy aprendiendo un poco más de mis raíces. No es, para mí específicamente no existe ese triángulo. Entonces es importante investigar y indagar la historia de cada pueblo, ¿verdad? Eso es una cosa. Y cuando yo estaba trabajando con los medios, una cosa que pasaba es, por ejemplo, cuando estaban haciendo historias de inmigrantes, yo estaba trabajando en una organización que estaba tratando de empujar, o no empujar, de incluir a las personas queer, trans en las historias. Entonces estábamos hablando de los inmigrantes queer y trans, pero también muchas veces no hablábamos de inmigrantes queer, trans y negras, negros, negres. Entonces, ¿qué pasa? Las personas piensan, oh, cuando estamos hablando de inmigración, estamos hablando de inmigración de personas mexicanas y nunca incluían personas centroamericanas y nunca incluían personas negras, de tez negra de esos países. Entonces, eso causa muchos problemas cuando ya va a la hora de abogar para derechos. Entonces, yo siento lo que yo hacía en ese entonces cuando podía era buscar personas que yo no tengo que ir a la historia, yo no tengo que ir a hablar de ser inmigrante porque yo soy hija de inmigrantes. ¿Por qué no busco a una persona que es inmigrante y que es negra y es queer o es trans para que sea parte de la historia? Entonces, siempre tenemos la oportunidad de buscar y incluir y pensar quién no está aquí y cómo podemos asegurarnos que estamos diseñando nuestra tertulia, nuestra charla, nuestra organización, nuestra escuela de una manera que de veras incluye
a las personas que muchas veces no son incluidas, es lo que diría yo. Muchas gracias, Janet. Juana, Nabila, no sé si tienen otra respuesta o pasamos a otras personas. Y yo nomás diría que, cuando estamos pensando en ese triángulo, a veces se me hace pensar también del sistema caste que hacían los españoles, y desafortunadamente los que estaban abajo eran las personas de afrodescendencia, y esas eran las personas que tenían aún menos recursos, aún menos derechos, y las consecuencias de eso, ¿no? Y yo creo que lo que debemos de reconocer ahora, que tenemos que aún más reconocer a las personas negras en nuestras comunidades y celebrarlos aún más, porque han habido generaciones donde hemos olvidado y hemos tratado de borrar a esas comunidades, ¿no? Ahora nos toca hacer un poco más de trabajo en celebrar las culturas, en educarnos sobre las culturas afros dentro de nuestras comunidades. Y yo creo que celebrarlo bien local, súper local, ¿no? Específicamente en sus pueblos, en los pueblos de sus abuelos, porque yo creo que tal vez se ha borrado a través de las generaciones. Y también, especialmente aquí en los Estados Unidos, reconocer, como usted estaba diciendo, que ahora no ha visto las personas negras en su comunidad en Guatemala, en Honduras, y ellos han inmigrado, ¿no? Y ellos han inmigrado por consecuencias políticas o del medio ambiente, ¿no? Estas son las primeras poblaciones que son afectadas cuando hay un huracán, no hay ayuda en cuanto a necesidades básicas. Cuando hay instabilidad política, como en Panamá, son los primeros en tener que emigrar porque en los mismos países no proveen esos recursos, ¿no? Y entonces tenemos comunidades como Los Ángeles, como Nueva York, que termina siendo de todos países, de Perú, de Venezuela, pero son las comunidades de afrodescendientes que usualmente están inmigrando primero. Afro Resistance cuenta bastante de esas historias y de las consecuencias de tanto la crisis de medio ambiente y política que está causando que las comunidades afrodescendientes. Y lo vimos bastante también en Los Ángeles con el presidente antiguo, cuando estuvieron haciendo la migración, que vimos bastante con los caravans y todo eso que él hizo. Y vimos bastantes comunidades afrodescendientes estando en México específicamente, como podemos ver ahorita, bastante de los haitianos, hondureños que están envueltos, ¿no? En ese, como ese tug and pull entre los dos países, ¿no? Y los que están pagando por eso son los inmigrantes afrodescendientes específicamente. Y eso es a consecuencia de pólizas y de los políticos, y las comunidades afrodescendientes son los que están en el medio. Muchas gracias, Juana Rosa. Nabila, no sé si quieres comentar algo. No, podemos pasar a alguien más. Claro que sí. Estamos agradecidos y agradecidas porque aquí está también Adrianita, que la veíamos. ¿Dónde estás, Adrianita? Desde Guatemala. Es nuestra participante más joven esta noche. Amandita, desde el este de Los Ángeles, también es de la generación, se le llama tristemente silenciosa, pero aquí está presente y con voz, ¿verdad, Amandita? Tenemos personas desde Australia. ¿Dónde está mi hermana Sandra desde Australia? Que ya es allá, hoy es jueves acá, ya es viernes. Gracias por estar. Y Adriana, ¿querías comentar algo? Adriana. Hola, muy buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Hola, muy buenas noches. Bueno, a mí me pareció muy interesante lo que hablaron las tres. Yo aquí también en Guatemala, en la capital, hay un lugar que se llama La Sexta, que ahí hay personas así morenitas, así garífunas. Entonces, como algunas veces no les dan trabajo, entonces ellas se ponen ahí y ellas
tienen bastante experiencia en hacer unas trenzas bien bonitas, entonces ellas nos cobran por hacernos esas trenzas y duran así bastante tiempo y de luego a uno se le queda colorcito el pelo cuando se las quita. Pero qué bueno que estás aquí, Adrianita, y gracias por compartir tu experiencia. Y qué bueno que esto también tú lo puedas compartir con tus compañeras y compañeros y con toda la comunidad de la capital de Guatemala. Muchas gracias por estar acá. Elizabeth González, por favor, ¿tiene una pregunta o un comentario? Sí, gracias por esta oportunidad. Estoy muy emocionada y a la vez siento en mi corazón todas estas experiencias y cosas que han vivido cada una de las facilitadoras, porque cuando yo miré esto en las redes sociales y que me quise incorporar a ustedes fue porque también pensé que se iba a hablar de esta misma situación que está viviendo los afromexicanos y que no, desafortunadamente no se hizo presente nadie, pero es muy triste. Yo me vine de México hace 20 años y yo no tuve una educación para haber conocido de esto que estaba pasando en México. Y cuando descubro acá, cuando me encuentro acá, miro todo esto que está pasando, me conmueve y es lo mismo que cada una de ustedes ha venido, que es un sistema del gobierno y de las situaciones que excluyen a los, no les quieren dar el reconocimiento, no sé, con las palabras de decir afromexicanos, sino se les está dando de otra manera y me alegra estar informada. Estoy en la ciudad de Long Beach y estoy colaborando con algunas organizaciones, ayudando a la comunidad. Entonces, esto me da más para extender este tipo de información y estoy muy agradecida de haberme aceptado, haber estado escuchando esto, porque definitivamente se tiene que, como dijo cada uno de ustedes, se tiene que empezar desde la casa, educándonos a nuestros propios hijos, porque de una manera inconsciente en la familia, como siempre, no falta una familia que está más de color o que tiene el pelo y que nosotros creemos que le estamos haciendo un cariño y lo apodamos como con palabras racistas o como lo puede decir. Entonces, esa es una principal manera de educarnos, enseñarnos a decir las cosas correctas y dar su respeto a cada persona, ¿verdad? Muchas gracias y estoy muy, muy emocionada y triste, como les digo, de haber estado aquí y haber aprendido mucho, mucho. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. No sé si hay otra pregunta, si no vamos a ir cerrando ya por respeto a nuestras compañeras que están en Denver y Arizona, son diferentes horarios. Si hay otra pregunta todavía es el tiempo y si no vamos a ir cerrando, algún comentario. Amanda, ¿querías decir algo? No, lo único que estaba yo pensando es darle mis agradecimientos a las tres panelistas y por todo lo que nos enseñaron. Y para mí, el mundo no debiera tener color de piel, sino que todos debiéramos ser iguales, porque todos tenemos el mismo sentimiento. Admiramos a nuestra madre, hay personas con mucha perseverancia, poetas, periodistas, todos. Y si nos ponemos a pensar en el color de la piel, existe el racismo, que no solo para los afros, sino para otras personas. Entonces, ojalá pudiéramos vernos todas las personas del mismo color. Somos humanos y por dentro todos somos iguales. La diferencia es nada más eso, el color, pero el físico, ojos, nariz, corazón, todo. Entonces a ustedes les agradezco pues esa admiración que sienten por todas esas personas, que yo también
al momento de escucharlos, me sentí halagada de ver el amor que demuestran ustedes hacia la humanidad. Gracias, Amandita. Y vamos a escuchar a Patricia y Obando y a Roland nuevamente, y con esto vamos a concluir. Vilma tiene unas palabras y les anunciamos nuestro próximo webinar para el mes de marzo. Patricia, por favor. Solo quería felicitarlas a las panelistas, a Juana, Janet, Navila. Linda presentación y gracias por compartir la información. Es constante este trabajo y sí es importante, especialmente con los niños y los jóvenes y nuestros mayores, ¿no? Que son de otra generación. Pero gracias por su presentación y por compartir. Eso es todo. Gracias. Pati, para mí yo creo que es importante tener un reconocimiento que nosotros como latinos de cualquier raza o etnia nos hemos beneficiado del movimiento de derechos civiles afroamericano aquí en los Estados Unidos. Nosotros venimos, o sea, de que no quiere decir que no hayamos tenido nuestras propias luchas, ¿no? Pero de que hubo como un blueprint, como un patrón que nosotros nos encajamos y que eso nos aceleró nuestro propio movimiento, ¿no? Y lo mismo para el movimiento LGBT, LGBT, el movimiento de mujeres, el movimiento de raza nativoamericana. O sea, estos movimientos realmente no tenían impulso hasta los 60, donde la comunidad afroamericana realmente nos dio un espacio, un liderazgo, y entonces es importante celebrar todo, ¿no? La comida, la música, obviamente, pero políticamente, socialmente, nuestros movimientos no estuvieran al nivel de que estamos, de que podemos tener cierta más reconocimiento y más libertad. Y eso es algo que tenemos, yo creo que para mí es una forma de celebrar. Es una forma de celebrar y de tener reconocimiento y de que debemos nuestro éxito, nuestro lugar, aunque hay mucho que todavía que caminar, pero de que nosotros usamos ese patrón, ¿no? Y no se reconoce, y al contrario, en nuestra comunidad todavía está esta como dijeron los panelistas, antinegritud, ¿no? Entonces tenemos que realmente nosotros como activistas reconocer eso y dejarlo claro y pelado, como decimos allá, ¿no? Y Generaciones en Acción está reconociendo esto. Y de veras que le agradecemos a nuestras compañeras, y estos espacios y otros espacios se tienen que abrir más. Y gracias por mencionarlo, porque sí, políticamente han sido nuestro ejemplo. Eli, sé que, no sé si levantaste tu mano, y Patricia, no sé si quieres decir algo más porque veo tu mano, se quedó levantadita. Eli, vamos tú vas a hacer la última. Y discúlpeme por la última, solo que ya después de escuchar a las demás personas, creo que lo que quiero agradecerle a las facilitadoras es que el movimiento que están haciendo está ayudando, ojalá, espero que ayude tanto más a los niños que hasta cierta forma se sienten desafortunados por tener esa apariencia que no es valorada. Entonces, eso es lo que quiero agradecerles, que están abriendo las puertas para que esos niños no crezcan con ese complejo de que son diferentes y de que no valen lo mismo de lo que una persona de tez clara y de facciones europeas son igual, y entonces es lo único que quería decir. Perfecto, Eli. Yo creo que has dicho algo muy valioso y de eso se trata acá. Me alegra tanto que hay diferentes generaciones acá y se trata de que lo que aprendamos lo podamos tomar acción, sino para qué estamos aprendiendo. Vilma, por favor, no sé si tienes algún comentario más y después vamos a dar el anuncio del próximo webinar, y nos encantaría que nuestras panelistas terminaran este poderoso webinar con un statement, una frase o algo que quieran decir. Vilma, por favor. Claro que sí. Pues aquí tenemos a mucha gente que, por ejemplo, Silvia Rivera dice, yo soy mexicana. Jorge Diegues desde Olympia, Washington nos saluda y nos dice, la raza humana se originó en África. Y Menchi Belis Macal nos pregunta si pueden dejar su email y número de teléfono en nuestra página. Ahorita en Facebook
o dónde se puede poner para que quede más seguro de que sí la podamos obtener, porque ese es el problema, que muchas veces cuando es Facebook se elimina, ¿verdad? Entonces esa es una preguntita que tengo para ti, Patti. Y para terminar, yo solamente quiero decirles que verdaderamente estoy orgullosa de ser parte de esta organización que está ayudando a que las generaciones puedan tener esa conciencia, porque me encantó cuando Nabila dijo, y bueno, todo lo que dijeron ustedes, chicas, pero Nabila mencionó un punto muy importante que también Eli lo está haciendo ahorita, el hecho de que en nuestras propias familias existe ese racismo, porque somos un poco más oscuras, o porque somos chaparritos, o porque somos como con nuestro pelito más colochito, qué sé yo. Siempre existe, y esto empieza desde adentro. Así que la tarea está, señores y señoras, padres de familia, abuelitos, trabajar en casa, trabajar con nuestros nietos, con nuestros hijos, para que esto se expanda. Y lo que hicimos hoy es una semilla que yo sé que va a crecer para el bien de la humanidad, para el bien de nuestras familias. Así que verdaderamente, con todo mi corazón, les agradezco esta maravillosa intervención que tuvieron Juana, Nabila y Janet. Dios les bendiga. Muchas gracias. Y gracias, y gracias, Vilma, por el apoyo. Cualquier apoyo que usted quiera dar también puede ir a nuestra página de internet www.generacionesenaccion.org. Cualquier donación que quiera dar para que sigamos con estas conversaciones que construyen una nueva sociedad. Como dice mi amigo Roland, no hay donación pequeña, hay corazón grande. Así que cualquier donación, o si tiene algún conocido, dígale que por favor apoye para que sigamos estas conversaciones. Antes de terminar, quiero decirles que para el 17 de marzo, el día jueves 17 de marzo, va a ser nuestro próximo webinar, donde vamos a estar honrando a las mujeres de mi generación. Vamos a invitar a mujeres de diferente generación, de la generación alfa, de la generación Z, de la generación Millennium, de la generación X, de la generación Baby Boomer y de la generación silenciosa. Así que vamos a estar honrando a cada generación el próximo 17 de marzo, celebrando y honrando también a mujeres en el mes internacional de la mujer. Para terminar, le vamos a dejar la voz a nuestras compañeras Janet, Juana y Nabila, y les agradecemos a ustedes el apoyo. Sigamos aprendiendo juntos y sigamos tomando acción. Gracias. Sí, mi favorita, una de mis favoritas escritoras, una mujer lesbiana negra de Granada, que ya no está con nosotros hace mucho, que se murió de cáncer, era poeta nacional del estado de Nueva York. Tiene unas frases que dicen, los tengo que traducir como así ahora en el momento, pero el poder de la mujer es el poder de las personas negras, es el poder humano, siempre es un sentimiento, mi corazón late, mis ojos se abren, mis manos se mueven y mi boca habla. Yo soy, eres tú, estás tú lista o listo o liste. Esa es una palabra que ella dejó y yo solo quería decir que cuando hablamos de la negritud estábamos hablando de historia, de realidad. No solo estábamos hablando de tez, sí estábamos hablando del colorismo, pero también estamos hablando de historias y cosas que han pasado y realidades de cosas que pasan que se necesitan terminar, eliminar ese tipo de opresión que existe. No solo estamos hablando de tez, estamos hablando de historia de nuestros pueblos, realidades que viven nuestros pueblos en nuestros países y aquí. Y qué lindo esta oportunidad. Me encantó conocer a Juana y me encantó conocer a Nabila y estar con todos ustedes. Y esto es lo que necesitamos más que nada, es seguir construyendo el mundo que queremos vivir, seguir construyéndolo juntas, juntos y juntes. Thank you. Nabila, go ahead. Sí, para mí, si les puedo decir algo, sigan contando las historias. Rolando nos comentó que
él regresó a Guatemala, a su barrio, y que la gente con la que él creció ya no estaba ahí. Entonces imagínense, si la gente se puede desaparecer, las historias y las costumbres se desaparecen más, y el no contar las historias, como dijo Janet, daña a la gente como nosotros, porque no nos vemos. Entonces, si usted conoce a alguien, cuente su historia, aprendan de nosotros, aprendan de la cultura tan grande y de lo que es apoyarnos. Las historias en la comunidad afromexicanas que no han sido contadas y siguen siendo sin contarse y se encuentran a media verdad. Es importante que empecemos todos en realidad a preguntar cómo es que ellos viven y por qué es que los están callando. Entre más preguntemos esas preguntas, más nos van a ayudar y más vamos a poder ayudar a nuestros hijos y a las generaciones que vienen. Gracias. Gracias. Yo no creo que pueda añadir más a eso. En verdad lo que dijo Navila, pregunten, escriban las historias y tratemos de no borrar todo lo que hemos contribuido, ¿no? A todos, sí. Aquí les saluda Canel, que ya está bañadita y lista para la cama. Gracias. Y tenían hecho una pregunta, ¿dónde nos escriben? Pueden escribir si tienen alguna pregunta específica para Janet, Juana Rosa o Navila a info@generacionesenaccion.org para cualquier pregunta y se las hacemos llegar y ellas amablemente les contestarán. Me encantaría, por favor, pedirles un favor a todos que abran sus cámaras, que abran su micrófono y poder, Sandra, Mariela, Blanca, Roland, Janet, Adriana, Vilma, Eli, Patricia, Juana Rosa, Amanda, que abra su micrófono y poder realmente darles un gran aplauso, un reconocimiento y celebrarlas a las compañeras que se han dado todo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Mucho. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.